Hola a todos, en esta unidad vamos a ver las modalidades del contrato de trabajo y muy brevemente lo que es el fraude laboral. Lo más importante de esta unidad es poder entender cuáles son las características del contrato de trabajo por tiempo indeterminado y lo que es este periodo de prueba que forma parte del contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Y después ver las otras modalidades del contrato de trabajo, que, como ya vamos a ver, son supuestos de excepción. La regla siempre es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Comenzamos entonces por el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Este es el contrato modelo, el contrato tipo, al cual siempre hacemos referencia cuando pensamos en el derecho del trabajo. Acá aplica el principio de continuidad, es decir, es un contrato de trabajo que tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de finalización. Se supone que va a culminar el contrato de trabajo cuando el trabajador esté en condiciones de acceder a los beneficios de la jubilación. También aplica el principio de primacía de la realidad. Ya vamos a ver los otros supuestos cuando más allá de que el empleador diga que es un contrato de trabajo de cualquier otra modalidad, siempre vamos a aplicar este principio. Van a primar los hechos por sobre lo que el empleador diga o lo que se firme en un contrato escrito, ¿sí? Lo más importante es ver los hechos. Si hay un trabajador trabajando, si hay una relación de dependencia, y si no aplican los supuestos de excepción con los requisitos que tiene cada uno de esos supuestos de excepción, que son las próximas modalidades de contrato de trabajo que vamos a analizar. Si no se dan estos requisitos, entonces estamos hablando de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, por este principio de primacía de la realidad. También es un contrato no formal, es decir, que puede celebrarse tanto verbalmente como por escrito, de tracto sucesivo, porque la prestación es continuada, es decir, el trabajador va a prestar tareas en forma continua y va a tener una jornada laboral completa en principio, ¿sí? Eso es lo principal de este contrato de trabajo que, como decimos, es la regla. Acá tenemos la definición de contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Es aquel contrato de trabajo que tiene una fecha de inicio, pero no una fecha de finalización. Por ello es que se lo denomina por tiempo indeterminado. Va a terminar el contrato de trabajo cuando el trabajador se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación. Dentro de este contrato de trabajo por tiempo indeterminado, nos vamos a encontrar con un periodo que se llama periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? Son los primeros 6 meses de duración de ese contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Durante los primeros 6 meses, las partes van a probar, ¿sí?, si funciona la relación de trabajo. ¿Qué es lo que van a probar? El trabajador si se siente cómodo en ese trabajo, en ese nuevo puesto de trabajo, y el empleador si está conforme con el desempeño del trabajador. Y en el caso de que no estén conformes, tanto sea el trabajador como el empleador, lo que pueden hacer es extinguir el contrato, ¿sí?, culminar ese contrato sin tener que pagar ninguna indemnización. Siempre esta extinción debe ser con un preaviso de 15 días. Es decir, yo digo, no, no me siento cómodo con este trabajo, bueno, tengo que avisar con 15 días de anticipación al empleador. ¿Para qué? Para que pueda buscar justamente a otro trabajador. Y lo mismo en el caso del empleador, si no está conforme con su trabajador, tiene que avisarle 15 días para que pueda buscarse otro puesto de trabajo. Antes de la reforma de la ley bases del año pasado, 2024, el periodo de prueba era de 3 meses. Con la reforma laboral se amplió este periodo de prueba a 6 meses y el sindicato y el empleador pueden acordar en un convenio colectivo de trabajo que se amplíe incluso este periodo de prueba hasta un año, pero ya tiene que estar acordado en un convenio colectivo de trabajo. Si no, la regla general es que el periodo de prueba es de 6 meses. Ahora bien, dos cuestiones importantes. Primero, el empleador no puede abusar del periodo de prueba, es decir, no puede contratar a un trabajador por 6 meses, despedirlo sin pagar la indemnización, volver a contratarlo 6 meses y así al infinito, ¿sí?
se tiene que usar una sola vez y si no está conforme, bueno, buscar a otro trabajador, pero no abusar y tener a todos los trabajadores con periodo de prueba. Otra cuestión importante es que la relación laboral, el contrato de trabajo, comienza desde el día uno, ¿sí? Y la registración del trabajador no es cuando finaliza el periodo de prueba. La registración laboral es desde el día uno, desde el día que es contratado, el empleador tiene la obligación de registrarlo laboralmente. ¿Qué es esto de la registración laboral? Lo que se conoce en criollo como ponerlo en blanco, ¿sí? Registrarlo ante la AFIP, como ahora ARCA, como trabajador, registrarlo ante la RT, que tenga cobertura, ¿sí? Esto es la registración laboral. Y por supuesto, los derechos y obligaciones, tanto del trabajador como del empleador, comienzan desde el día uno. Para las demás modalidades de contrato de trabajo, la ley de contrato de trabajo va a establecer ciertos requisitos legales que deben cumplir. ¿Qué sucede si no se cumplen estos requisitos legales? Se van a aplicar los principios del derecho del trabajo, continuidad, primacía de la realidad, según el caso, y por ende vamos a aplicar la regla. ¿Cuál es la regla? Es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. El contrato de trabajo por tiempo determinado o contrato de trabajo a plazo fijo es un contrato formal, es decir, sí o sí se tiene que celebrar por escrito. Tiene un plazo cierto, es decir, uno sabe cuándo es que empieza y cuándo es que termina el contrato. El plazo máximo es de 5 años y lo más importante es la justificación, es la causa de por qué elegimos un contrato de trabajo por tiempo determinado y no la regla que es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Para ello vamos a analizar la actividad, la tarea que va a realizar este trabajador, si se justifica que se realice en un plazo determinado. Algún ejemplo puede ser es el trabajador que va a cubrir una suplencia, donde sabemos cuánto es que dura esa suplencia y por ende amerita, ¿sí?, que sea un contrato de trabajo a plazo fijo. Piensen, por ejemplo, cubrir una suplencia por maternidad, donde sabemos que el plazo de la licencia es de 3 meses, entonces hay una fecha de inicio y una fecha de finalización. Otro ejemplo puede ser para realizar una cierta tarea, por ejemplo, no sé, refaccionar una parte de una oficina en donde sabemos cuál es el plazo de obra, ¿sí? Son plazos ciertos, plazos determinados. Por ello se amerita, ¿sí?, que sea este tipo de contrato de trabajo. El contrato de trabajo por temporada es aquel donde el trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo y el empleador paga la remuneración solamente durante una determinada época del año, durante esta temporada. Recuerdan que habíamos visto en el contrato de trabajo tipo de tiempo indeterminado que era de tracto sucesivo, es decir, que se prestaba estas tareas, el trabajador prestaba sus tareas en forma continua. Bueno, en este caso se escapa a esa regla. El trabajador va a poner su fuerza de trabajo en forma discontinua, es decir, solamente en determinados tiempos, en estas temporadas. Las tareas que se van a desarrollar tienen que hacer a la actividad propia de la empresa. Se van a cumplir estas tareas en determinadas épocas del año y esta actividad, estas tareas se van a repetir, ¿sí? Se van a desarrollar en forma cíclica cada año. El empleador le tiene que avisar al trabajador cuándo es que va a comenzar esta temporada y a su vez el trabajador tiene que manifestar la voluntad de retomar el trabajo en esa temporada, de continuar con el contrato. En cuanto a las vacaciones, van a ser proporcionales a los días trabajados, es decir, se va a pagar un día de vacaciones por cada 20 días efectivamente trabajados. Los derechos y obligaciones se van a mantener, pero durante el receso, es decir, en el tiempo que no sea la temporada, ciertos derechos y obligaciones van a quedar suspendidos. ¿Cuáles son los principales? Bueno, por supuesto, el trabajador no va a prestar tareas en ese tiempo y el empleador tampoco le va a pagar la remuneración en ese tiempo. Vamos a ver que hay dos subtipos de contrato de trabajo por temporada. El típico es aquel que se realiza las tareas en determinada época del año.
por ejemplo, los guardavidas, los trabajos de cosecha, ¿sí? Determinada época del año es que se generan este tipo de tareas. El temporada típico significa que la actividad se realiza durante todo el año, pero en ciertas épocas hay un incremento de la demanda, por ende se requiere mayor personal. Por ejemplo, el personal de hoteles en la costa atlántica. Estos hoteles funcionan siempre, pero en la época estival van a tener una mayor demanda y por ende van a necesitar de mayores trabajadores. Otro ejemplo puede ser la venta de cerveza o la venta de helados. El contrato de trabajo eventual es aquel previsto para cubrir eventualidades, es decir, para cubrir hechos o circunstancias excepcionales, con la característica que lo diferencia del contrato de trabajo a plazo fijo, es que estas eventualidades no sabemos cuál es el plazo, es decir, sabemos cuándo se va a comenzar el contrato, pero no tenemos determinado cuándo es que va a culminar. Hay que ver cuánto tiempo le va a llevar esta actividad, esta tarea que va a ser efímera, extraordinaria, transitoria. Esa tarea que tiene que cumplir, esa tarea extraordinaria que tiene que cumplir el trabajador, es lo que va a determinar esta eventualidad, este tipo de contrato de trabajo. Ahora bien, para evitar los abusos que el empleador contrate a un trabajador siempre en forma eventual, es que la ley fija topes máximos, es decir, en un año puede contratar a un trabajador hasta 6 meses, ¿sí? Con esta modalidad de contrato de trabajo eventual. Y en el lapso de 3 años puede como máximo contratar un año en este tipo de contrato eventual. Un año en total, es decir, distribuido en distintos periodos. Por ejemplo, el primer año va a trabajar 3 meses, el segundo año 4 meses, el tercer año 5 meses. En total suma un año. Un ejemplo de contrato de trabajo eventual es el Consulado General de Italia y las elecciones que periódicamente se celebran, ya sea elecciones parlamentarias, elecciones de referéndums que haya en Italia. En esos periodos, el consulado va a necesitar de mayor personal para realizar tareas específicas administrativas vinculadas con estas elecciones. Entonces, el consulado sabe, ¿sí? Cuál es las tareas específicas a realizar, pero no tiene determinado cuál es el plazo del contrato. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de electores. Recuerden que en Italia el voto es optativo, entonces puede ser que haya más sobres con votos o menos. Bueno, eso va a determinar el tiempo de trabajo que lleve a acomodar toda esta cuestión. Entonces se celebra un contrato de trabajo eventual. El consulado sabe más o menos las tareas, puede decir, bueno, puede llevarme entre 2 meses y 4 meses, pero no está determinado, no hay un plazo cierto, ¿sí? Para este tipo de tareas. Sí sabemos que son tareas eventuales, porque no todos los días hay elecciones. La eventualidad en este caso va a estar dada por las elecciones en Italia y esta necesidad de realizar ciertas tareas administrativas vinculadas a ello. El contrato de trabajo por equipo o el contrato de trabajo de grupo está muy en desuso en la actualidad. Es un contrato de trabajo en donde se ponen de acuerdo un empleador y un trabajador organizador o coordinador. Es decir, es un trabajador que va a representar a un grupo de trabajadores que va a cumplir una actividad en común. Las partes de este contrato de trabajo por equipo va a ser, por un lado, el empleador, este trabajador coordinador que va a representar a este grupo de trabajadores y por último, este grupo de trabajadores o equipo de trabajo que va a cumplir una actividad que los nuclea y resulta común. Algún ejemplo de este contrato de trabajo por equipo puede ser un hotel o un restaurante que contrata a una orquesta para musicalizar. El, el empleador, ya sea el hotel o el restaurante, va a celebrar el contrato con un organizador de este grupo orquestal. Se va a pagar una remuneración en común y después entre el grupo se van a dividir la remuneración entre ellos. Se va a fijar una remuneración global. El contrato de trabajo a tiempo parcial es el contrato de trabajo en donde el trabajador va a prestar tareas en un cierto número de horas al día, siempre que sean inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad.
Es decir, lo primero que tenemos que ver es cuál es la jornada habitual que se cumple en dicha actividad y a partir de ahí calculamos dos terceras partes. O sea que para que sea un contrato de trabajo a tiempo parcial, tiene que ser menos de esas dos terceras partes. Por ejemplo, un empleado de comercio que habitualmente trabaja 8 horas diarias, entonces un trabajador a tiempo parcial podría trabajar unas 4 o 5 horas diarias. Este tipo de contrato de trabajo a tiempo parcial se puede utilizar tanto en los contratos de trabajo por tiempo indeterminados como en los contratos de trabajo a plazo fijo o contrato de trabajo eventual. Es decir, puede ser que sea un contrato de trabajo a plazo fijo, es decir, yo trabajo por un año para cubrir una suplencia, por ejemplo, y además hago un contrato de trabajo a tiempo parcial, es decir, no trabajo 8 horas diarias, sino que trabajo, por ejemplo, 4 horas, una media jornada. Como vemos, la característica principal de este tipo de contrato de trabajo es la reducción del tiempo de trabajo a un lapso menor a dos terceras partes del tiempo de trabajo habitual de la actividad. Lo que se reduce va a ser el tiempo de trabajo, no la duración del contrato. La duración del contrato puede ser indeterminada o determinada según el caso. Lo importante acá es que el tiempo de la jornada de trabajo va a ser inferior a las dos terceras partes de la jornada habitual. Para determinar la remuneración vamos a aplicar el principio de proporcionalidad. Es decir, vamos a analizar cuál es la remuneración que tiene un trabajador de tiempo completo y aplicamos una regla de tres simples. La remuneración que le tocaría a un contrato de trabajo parcial tiene que ser proporcional, no puede ser inferior a ese proporcional que le correspondería. En este tipo de contrato de trabajo a tiempo parcial está expresamente prohibido realizar horas extras, salvo obviamente casos extremos de peligro o de gravedad, ¿sí? Tanto sea para las cosas como para las personas que trabajan en la organización. El contrato de teletrabajo es aquel en donde se prestan servicios desde el domicilio del trabajador o desde lugares distintos al establecimiento del empleador y siempre mediante la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación. En este tipo de contrato de trabajo, de teletrabajo, hay que tener en cuenta esto de la habitualidad. Es decir, no va a haber teletrabajo si se prestan servicios en otros establecimientos distintos del empleador, ya sea de clientes que reciben servicios continuos y regulares del empleador. Por ejemplo, piensen en una empresa de software que presta servicios a distintos clientes, entonces el trabajador va al domicilio del cliente. Bueno, ahí no estaríamos hablando de teletrabajo. Tampoco habría teletrabajo si la prestación de tareas se realiza en forma excepcional en el domicilio del trabajador. Por ejemplo, no sé, tiene una enfermedad, pero tiene una tarea que cumplir por algún informe que haya que presentar urgente, entonces va a trabajar desde su domicilio. En este caso es excepcional. Acá hablamos de algo que sea habitual, que se realice en forma habitual, esto de trabajar desde el domicilio mediante las tecnologías de la información. Este tipo de contrato de trabajo pueden darse dos supuestos. Uno que desde el comienzo, ¿sí? Se pacte el teletrabajo y la otra opción puede ser que el trabajador esté trabajando en forma presencial en la empresa y después opte por teletrabajar, ¿sí? En este caso es una opción para el trabajador, es decir, el empleador le va a ofrecer si quiere trabajar desde su casa y el trabajador va a aceptar o no, salvo, por supuesto, casos excepcionales como fue la pandemia del COVID, donde no había otra decisión que hacer teletrabajo, porque si no se podía ir moverse, transitar por la calle, estar juntos en un lugar cerrado, etcétera, etcétera. En estos casos, la decisión del trabajador de optar por el teletrabajo se tiene que plasmar por escrito. Además, el trabajador tiene la opción, tiene la posibilidad de volver a la presencialidad cuando él lo requiera. Además de todos los derechos y obligaciones que estuvimos viendo oportunamente en lo que son
las partes del contrato de trabajo, vamos a ver que los teletrabajadores tienen algunos derechos especiales por justamente el tipo de trabajo que realizan. El primero y muy importante es el derecho a la desconexión, es decir, más allá de que tenga una jornada de trabajo y que la va a realizar desde su casa, tiene que tener horarios para desenchufarse del trabajo, ¿sí? Y no puede el empleador excusarse en que como está en la comodidad de su casa, entonces lo puedo llamar por teléfono, molestar, consultar por cuestiones laborales en cualquier horario. Ese sería el derecho a la desconexión. También está el derecho a horarios compatibles con tareas de cuidado. Vamos a suponer que trabajo desde casa, pero tengo de cuidado a niños menores de 13 años o personas con discapacidad o adultos mayores que necesitan de una asistencia específica. Bueno, en este caso tengo que tener derecho a horarios compatibles para realizar estas tareas. También el derecho a la compensación por gastos de conectividad o mayor consumo de servicios, el derecho a que el empleador le provea de todo el equipamiento específico, hardware, software, herramientas de trabajo, soporte necesario para el desempeño de tareas. Piensen, por ejemplo, en una silla ergonómica, en auriculares, en micrófono, en alguna computadora específica, algún software específico que maneje la empresa. Bueno, todo eso se lo tiene que proveer el empleador. Una cuestión importante, por ejemplo, en el contrato de trabajo por temporada, eventual, por equipo o a tiempo parcial, es que la ley de contrato de trabajo no fija una forma determinada, es decir, que se tenga que realizar por escrito, por ejemplo, o que sea indistinto por escrito o verbal. Bueno, más allá de esto, se recomienda, ¿sí? Aunque la ley no lo diga, se recomienda que sea por escrito, justamente para evitar conflictos y para que quede plasmado por escrito, por ejemplo, por qué se opta por un contrato de trabajo eventual. Vamos a ver muy breve qué es esto del fraude y la simulación en el contrato de trabajo. Hablamos de fraude cuando una persona amparada en la ley obtiene un resultado prohibido por otra norma jurídica. Por ejemplo, cuando la persona que emplea al trabajador, el empleador, en realidad figura en el contrato de trabajo que es la persona A, pero la verdadera empleadora, es decir, quien manda las órdenes, esta subordinación técnica, jurídica, económica, es una persona distinta de la que figura en el contrato, es una persona B, justamente para que esta persona B evada sus obligaciones legales. En cuanto a la simulación, el objetivo es buscar ocultar la verdadera relación, ¿sí? Ocultándolo bajo otra figura jurídica. El caso típico, contrato a un trabajador, pero hago que figure como monotributista, ¿sí? Entonces, ante la ley, esa persona no es trabajadora, esa persona trabaja en forma independiente. Sin embargo, si aplicamos el principio de primacía de la realidad, vemos que hay una relación de dependencia, vemos que está ese trabajador trabajando y por ende hay una relación laboral. ¿Qué nos dice la ley de contrato de trabajo respecto del fraude y simulación? En primer lugar, se va a sancionar con la nulidad, ¿sí? Todo eso que se dijo para evadir la ley laboral va a ser tenido por no escrito, por no dicho, ¿sí? Y se va a aplicar específicamente la ley que protege al trabajador, es decir, la ley de contrato de trabajo. Además, si hay personas en el medio, esto que hablamos de personas interpuestas, un empleador que no era el verdadero empleador y demás, se los va a sancionar con la responsabilidad solidaria. ¿Qué es esto de la responsabilidad solidaria? Ante un reclamo laboral, todas las partes, ¿sí? Tanto sea el verdadero empleador como el empleador que figura, ¿sí? En los papeles, todos van a responder de manera solidaria. Es decir, todos van a tener la obligación de hacerse cargo frente a las deudas que se generen por eh, ese reclamo laboral. El artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo establece lo que se llama intermediación laboral, que es el caso del trabajador que es contratado por un empleador, pero para ser proporcionado a un tercero, a un empleador que va a ser el empleador real.
Lo que nos dice este artículo de la ley, a partir de la reforma de la ley bases del año 2024, es que para la ley de contrato de trabajo va a ser considerado el trabajador como empleado directo del empleador que lo contrató, del que figura en los papeles ante ya sea ARCA, ante la RT, ese va a ser el empleador. No obstante, como el trabajador va a prestar servicios para otro empleador, ¿sí? Para otra persona, va a mantener lo que se llama la responsabilidad solidaria, es decir, tanto el empleador que figura en la registración laboral como el empleador real van a responder solidariamente ante las deudas laborales que se puedan llegar a generar. Antes de la reforma laboral que introdujo la ley bases, lo que decía el artículo 29 era que el trabajador iba a ser considerado empleado directo del empleador real, ¿sí? Trabajador directo del empleador real, por aplicación del principio de primacía de la realidad. Esto es, veíamos a un trabajador que estaba prestando servicios, que estaba en relación de dependencia, bueno, en relación de dependencia respecto de quién, respecto del empleador real, porque era este empleador real el que le decía cómo tenía que hacer el trabajo, subordinación técnica, el que le abonaba la remuneración, subordinación económica, y que el que lo controlaba o eventualmente lo sancionaba, subordinación jurídica. Por aplicación de este principio, entonces, antes se consideraba que el trabajador era empleado directo del empleador real. Y por supuesto se mantenía esto de la responsabilidad solidaria de el que figuraba en los papeles y el empleador real. El único caso, ¿sí? De intermediación ilícita, es decir, que está habilitada por la ley, son las famosas empresas de servicios eventuales. Por ejemplo, las empresas consultoras, Manpower, ¿sí? Por ejemplo, ADECO, en donde estas empresas consultoras se encargan de buscar trabajadores para que vayan cubriendo puestos en las empresas usuarias. Entonces van a ser trabajadores dependientes de la empresa de servicios eventuales y van a tener un vínculo de un contrato eventual con las empresas usuarias. Ahora bien, para que sea esta intermediación lícita, ¿sí? Para que esté habilitada por la ley, la empresa de servicios eventuales tiene que cumplir con un montón de requisitos legales para estar habilitadas para funcionar como tal. Si no cumplen con los requisitos, estamos hablando de fraude laboral y por ende responsabilidad solidaria, como vimos antes con la intermediación ilícita o fraudulenta.